con los grupos organizados, delictivos, no se negocia, no se pacta, Exitosa. no se puede ceder. Eso ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro país cuando primero empezó este proceso de negociación y de paz con estas bandas delictivas. Que en su momento les dieron un estatus de grupos sociales y que en este momento lo mejor que se puede hacer es tratarlo como lo que son, grupos terroristas. Voy a conversar con Joana Moreira, exasambleísta en Ecuador, sobre lo que está ocurriendo, por supuesto, en su país. Señora Moreira, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a Radio Exitosa por el espacio y la oportunidad que nos dan de poder conversar en este momento. Siempre es un placer poder tratar estos temas en nuestro Sí, país. ¿cómo está impactando en la política estos hechos de criminalidad que están poniendo hasta, diríamos, en serio riesgo el asunto de la democracia y el Estado de Derecho en su país? Bueno, definitivamente estos 2 días para nuestro país han sido lamentables desde la noche de antes de ayer, en donde podíamos observar cómo se había fugado uno de los más, no sé, quizás más delincuentes peligrosos de nuestro país, que había sido detenido, como es Fito, y el día de ayer también que conocimos de la fuga también de la persona responsable de querer atentar contra la vida de la fiscal general del Estado, que hace días atrás ha puesto en la palestra pública cómo el narcotráfico tiene vínculos con la justicia, con la policía, con el poder, y cómo ha estado moviendo sus hilos para poder tumbar incluso un gobierno que según sus mismos chats no le permitían tener el control y la paz y la tranquilidad que lo tenían o que pretendían tenerla con otros grupos políticos en nuestro país. Entonces, sin duda alguna, esto causa terror porque vemos que la justicia no está impartiendo justicia. Vemos que la policía lamentablemente tiene a estas personas Exitosa. involucradas en los altos mandos, y sobre todo también porque vemos que jueces están dando sus autos o están eh, alineando sus sentencias según los intereses de los delincuentes. Entonces, esto ha causado para mí un revuelo fatal, y también estas acciones que puedan tomarse desde el gobierno ha causado que los delincuentes que tenían seguridad y carta libre desde las cárceles para poder maniobrar lo que sucedía fuera de ellas en nuestro país, hoy toman la decisión de fugarse simplemente y de obviamente también comenzar a causar este caos y desastre como lo vimos el día de ayer, que no son acciones quizás sueltas por ahí, no son acciones al azar, Pero si sino que estos, definitivamente es un plan que lo tenía. si estos grupos criminales declaran que se sienten incómodos con el gobierno del presidente Noboa, es de suponer que con anteriores gobiernos o con otros grupos políticos están cómodos. A ver, en los chats de Metástasis, en donde la fiscal general del Estado mostró toda esta red de corrupción y los nexos entre el narcotráfico con el periodismo, con los grupos políticos y sobre todo con el sistema de justicia, en los mismos chats, Norero, que es uno o que era uno de estos narcotraficantes y líder de estas bandas criminales, manifiesta en un chat con Jordán, que se encuentra fuera del país y que también se encuentra con alerta para encontrarlo, es que ellos pronto se va a ir Lazo con insultos y con agravios, porque ya tienen los votos para tumbarlo vía juicio político, y pronto van a volver los de la RC y vamos a estar tranquilos y vamos a volver a tener poder. Eso es lo que manifiestan los chats, que quieran manifestar que son mentira y lo que quieran son pruebas que están en el expediente de la fiscal general del Estado, y que también Exitosa. vinculan a alias Russo, que es asambleísta, que era asambleísta por la Revolución Ciudadana y que era autoridad también de la Asamblea Nacional Latin King, y que recuerden ustedes también que en un momento de nuestra historia en nuestro país, el expresidente Rafael Correa los hizo parte de la sociedad, y este persona que fue asambleísta por la Revolución Ciudadana y autoridad de la Asamblea Nacional, alias Russo, que también fue parte de esta como
pacificación de las pandillas y que por lo tanto le dieron otro estatus en ese momento con el gobierno de Rafael Correa y que los comenzaron a meter, por decir, en la función pública en varias instituciones, ¿no? Ujú. Como este acuerdo de paz que tuvieron con el gobierno. O Entonces, sea, todo eso parte de ahí. el correísmo que termina siendo funcional a los intereses de estos delincuentes. Lo que decimos es lo que pudimos ver y observar en los chats, en donde ellos mencionan a la Revolución Ciudadana, mencionan en su momento a una de las personas y figuras más importantes que tenía la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, en la anterior Asamblea Nacional que fue disuelta y que sobre todo lideraba estos espacios y sobre todo lideraba también la toma de decisiones y mencionan cómo él, dicen, se ha caído porque en nuestro país hubo una historia con una foto en una piscina que fue uno de los momentos en donde comenzó a evidenciarse estos vínculos con Oredo, con Jordán, que se encuentra en Estados Unidos, con el asambleísta en ese entonces de la Revolución Ciudadana, y que el difunto, y tenemos el asesinado Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, reveló esta foto en la Asamblea Nacional y que por esta foto tuvo incluso una sanción en la Asamblea Nacional y que fue silenciado no solamente de forma temporal en la Asamblea Nacional, sino como Exitosa. candidato a la presidencia, silenciado definitivamente. Comenzó a encontrar estos vínculos, los hizo públicos y por lo tanto se puede ver como todo tiene secuencia, ¿no? Que Ujú. hablan de esta persona, de cómo está Fernando Villavicencio exponiéndolo y que por esta foto está teniendo problemas al interior de su partido político, y luego en el juicio político menciona que está volviendo a tener poder, que está volviendo a tener peso y que se le está escuchando dentro del partido político y que tranquilos. Y comienzan a hablar sobre estos candidatos a los que Alex Russo apoya, a los que no debería apoyar, que fue en estas seccionales para las alcaldías y por lo tanto mencionan cómo ellos a través de él tienen información de primera mano y cómo también lo que están haciendo ellos desde la Asamblea Nacional responde a los intereses que ellos tienen como estos grupos de crimen organizado y cómo pronto se va a ir la persona que le está dando Ok. problemas a ellos y que según están siendo perseguidos políticamente y que la fiscal también los persigue y que ellos cuando tengan el poder. ¿Y cómo van a tener el poder si ellos no son candidatos? Si Ujú. ellos no aparecían en la papeleta de 2023, si tampoco aparecen en la papeleta presidencial en estas elecciones, ni tampoco se supone que aparecían en la papeleta asambleístas, ¿cómo van a tener poder si es que no son candidatos? Es porque van a tener poder porque sus candidatos, porque sus aliados van a estar o Ok. estuvieron en esas elecciones y por lo tanto tenían posibilidad de ganar. Ahora, estos grupos criminales están intentando ejercer una presión, y me imagino, para buscar imponer sus criterios, sus lógicas, o sus mecanismos. ¿Qué debe hacer Daniel Noboa, el presidente de la República de Ecuador? ¿Sentarse a negociar, no sentarse a negociar? ¿Qué le parece a usted? Para nada, con los grupos organizados, delictivos, no se negocia, no se pacta, Exitosa. no se puede ceder. Eso ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro país cuando primero empezó este proceso de negociación y de paz con estas bandas delictivas. Y en su momento les dieron un estatus de grupos sociales y que en este momento lo mejor que se puede hacer es tratarlo como lo que son, grupos terroristas, y por lo tanto este decreto que ha tenido todo el apoyo de las bancadas, de los políticos, de la Asamblea Nacional y creo que también de toda la ciudadanía, al darles la categoría que se merecen y que ojalá también se les dé el trato que merecen, porque la policía, los militares, la fuerza pública es la que debe tener el apoyo del Estado, de la ciudadanía, del gobierno y no Ok, los grupos de crimen organizado. Que listo. todo esto se ve como una arremetida luego de que se les ha quitado el poder y Ujú. el nexo que tenían o se les ha evidenciado este nexo que tenía con la política y con la policía y con la justicia. Se les quita su cabecilla principal, que era Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Se les puso también en evidencia los jueces de la Corte Nacional de Justicia y se está tomando mano dura y sobre todo se está desarticulando estas bandas de crimen organizado y desde donde Claro. operan y por lo tanto se los debe tratar como lo que son, como delincuentes, como terroristas, porque ellos no están
están teniendo piedad cuando están asesinando en vivo, están grabando cómo asesinan a agentes Cierto. penitenciarios, cómo asesinan a policías y por lo tanto no se puede tener indulgencia con ellos. Muchas gracias. Ha sido Joana Moreira, ex asambleísta en Ecuador.